Hola, buenas tardes. Esta es la videotutoría de la asignatura de electrónica correspondiente al 20 de diciembre. Antes que nada, como habréis podido comprobar, he corregido ya vuestras actividades correspondientes al bloque 1, tanto de electrónica como de acústica. Y bueno, voy a hacer algunos comentarios generales o algunas sugerencias que espero sirvan para futuros trabajos. En general, considero que las actividades han estado correctamente resueltas, algunas muy bien, otras con algunas matizaciones, pero de forma correcta. En algún caso, que ya me he puesto en contacto con vosotros, pues tal vez requieran un poco más de esfuerzo en los próximos temas y también aquellos que por lo que sea no habéis podido llegar a tiempo, que sois bastantes menos, pues bueno, también he establecido contacto con vosotros y en todo caso es bueno que establezcáis contactos conmigo, pues para ir evaluando cómo recuperamos a lo mejor ese pequeño retraso en el bloque 1, teniendo en cuenta que aún queda bastante curso por delante y bastantes asignaturas. Algunos comentarios generales para que los tengáis en cuenta, aparte de los comentarios que os he remitido a cada uno de vosotros en la corrección. Sabéis que en la evaluación del bloque pues hay tres partes, una que es una pequeña autoevaluación, un pequeño cuestionario tipo test que está al final del tema, que en algún caso os habéis olvidado de resolver o no está presente. Sé que había algún problema inicial en la plataforma, pero tened ese aspecto también en cuidado para próximos temas o bloques de las asignaturas. Por la otra parte estaba el portafolio. El portafolio comprende pues la resolución de una serie de lo que llamo ejercicios puntuables que van apareciendo a medida que vamos desarrollando los contenidos de cada uno de los temas correspondientes, tanto de acústica como de electrónica. Insisto en que el portafolio implica tanto la resolución de esos ejercicios, la resolución correcta, y también os invito a que, como habéis hecho algunos, a que hagáis un pequeño esfuerzo, que es lo que digamos también se valora para tener una calificación más alta, de no solo limitarse a resolver los ejercicios puntuables, sino ampliar pues de forma, digamos, proactiva, vuestro trabajo, pues incluyendo contenidos relevantes de la asignatura, incluyendo enlaces y comentarios, enlaces de recursos que hayáis encontrado o que hayáis considerado interesantes, comentarios sobre las simulaciones o sobre las ampliaciones de información que aparecen, de acuerdo, también en cada uno de los bloques, etcétera, etcétera. He visto que algún caso también pues habéis realizado o habéis presentado pues un blog en donde habéis ido volcando todos esos contenidos. Por lo tanto, repito, la evaluación del portafolio implica por una parte la resolución de los ejercicios y, si se quiere, también un plus más, que dejo un poco en vuestras manos, de complementar la resolución de esos ejercicios de acuerdo con información extra relacionada con la asignatura, tal como algunos de vosotros habéis hecho y por supuesto se ha tenido en cuenta y es lo que puede marcar, por ejemplo, la diferencia entre un notable o un sobresaliente. Algunas matizaciones, comentarios generales sobre los trabajos. Por favor, subidlos en PDF. Alguno de vosotros ha presentado su trabajo en formato Word. Procurad la próxima vez pasad de formato Word a PDF y subir el trabajo en PDF. ¿De acuerdo? Los Words, normalmente los que estéis utilizando, hay una opción que es guardar el documento como formato PDF y automáticamente lo cambia. Si alguien tiene problemas en hacerlo, pues que me consulte y resolveremos esa cuestión. También tenéis que tener ya en los próximos trabajos un poco más de cuidado en cuidar la presentación y el formato de vuestros trabajos. O sea, pues procurar que todo tenga el mismo tamaño de letra, procurar que todos los párrafos estén igualmente justificados, que todo el trabajo tenga el mismo tipo de letra y por lo tanto que la presentación trabajadla o tened ya cuidado con ella si alguien pues no lo ha hecho, se lo he comentado, porque creo que es una cosa importante saber presentar de forma adecuada los trabajos y la resolución de los ejercicios. Cuando hagáis capturas de pantalla, pues haced capturas de pantalla, por ejemplo, directamente sobre el ordenador. Hay una pantalla, todos los ordenadores tienen una pantalla que se llama una tecla
que se llama imprimir pantalla, que permite pues capturar una captura de pantalla, pasarla después, por ejemplo, a un Paint para seleccionar la imagen y hacer que después se traslade al documento y que quede bien, ¿de acuerdo? Esas cosas pues también empezarlas a cuidar en algún caso, y si no sabéis o tenéis algún problema en hacerlo, pues me consultáis y lo resolveremos. Por otra parte, para todos aquellos que hayáis buscado información y extra sobre contenidos relevantes de la asignatura, otra cosa que ya tenemos que empezar a evitar es el simple corta y pega. ¿De acuerdo? Está claro que todos buscamos información en fuentes externas y que cogemos esa información y la trasladamos a nuestro trabajo. Pero por favor, no os limitéis a esa información simplemente a hacer un cortar y pegar, sino que esa información, pues procurad redactarla a vuestra manera, presentarla en el mismo formato que el resto de trabajo, porque no queda elegante, ¿de acuerdo? Y es algo que se va a tener en cuenta el hacer un simple corta y pega de fuentes de información externa. Y aunque se consulten fuentes de información externa, que lo hacemos todos y parte de esa información pues la pasemos a nuestro trabajo, repito, intentar formatearla, presentarla en el mismo esquema, en el mismo formato que el resto de trabajo, intentar presentarla a nuestra manera, redactarla a nuestra manera y sobre todo citar la fuente de donde extraéis esa información. Por lo tanto, a partir de ahora también cuidad el simple corta y pega de información externa. No es algo que en general se admita, ni resulta elegante, ni queda bien. Eso no quiere decir que no utilicemos fuentes de información externa, que no utilicemos alguna gráfica que hemos visto en alguna fuente de información externa, que no utilicemos contenidos que hayamos encontrado en fuentes de información externa, pero por favor, a partir de ahora tened cuidado en redactarla un poco a vuestra manera y en sobre todo citar la fuente correspondiente. También en algún trabajo se pedía algún formato concreto. Es el caso de acústica, en donde lo que se pedía es hacer un informe, ¿de acuerdo? No resolver el ejercicio y presentarlo como una resolución de un ejercicio, simple ejercicio de clase, sino situarnos ya un poco en plan, entre comillas, un poco más profesional y pensar, por ejemplo, que nos han pedido, en el caso de acústica, que era el caso práctico, pues que hagamos un informe aconsejando pues medidas de aislamiento acústico. Por lo tanto, tenemos que ya que procurar pues presentar los trabajos en función de la forma en las cuales se han pedido, en este caso en un formato informe. Algunos lo habéis hecho, otros lo habéis intentado, otros les ha costado un poco más. Bien, al respecto, eso, cómo hacerlo, lo comentamos en una videotutoría y de todas formas en el foro correspondiente de la asignatura de acústica, pues he puesto un pequeño documento de ejemplo de cómo puede estructurarse la presentación de un informe para que os pueda servir de guía para próximos trabajos orientados de la misma forma. Y como siempre, si tenéis alguna duda sobre el respecto, me preguntáis. ¿De acuerdo? Por lo tanto, estos son algunas sugerencias y algunos comentarios generales. Los relacionáis con los comentarios particulares que he hecho a vuestros trabajos. Si que tenéis alguna consulta al respecto, pues por supuesto ya sabéis que me tenéis a vuestra disposición para aclararla y en fin, pues para ir, porque de eso se trata, de ir puliendo, de ir aprendiendo no solo a resolver los ejercicios, a resolver los casos prácticos, relacionándolos con los contenidos de la asignatura, sino también algo que es bastante importante y después la vida profesional también bastante útil, pues saber cómo presentar esos trabajos de acuerdo con los requerimientos pedidos. Bien, esos eran mis primeros comentarios al respecto. En cuanto a electrónica, empezamos el bloque 2 y ya hicimos algunos comentarios la semana pasada. Entramos dentro de la parte de electrónica analógica, donde la finalidad es sobre todo conocer componentes, conocer qué tipos de aparatos o qué tipos de circuitos, saber para qué se usan y un poco saberlos identificar y saberlos distinguir cuando se presentan en algún esquema. Como comentamos, hago un repaso rápido. Ya entramos en la parte correspondiente a aquellos circuitos eléctricos y electrónicos, aunque analógicos, que utilizan sobre todo componentes con semiconductores.
hablamos un poco de los tipos de semiconductores y cómo realmente lo interesante pues son los componentes que se fabrican juntando semiconductores extrínsecos de diferente comportamiento, tipo N y tipo P. Y hablamos de lo que eran los diodos, ¿de acuerdo? Hablamos de los que eran los diodos y de cómo se comportaban y de cuál era su utilidad más práctica. Los diodos se caracterizaban sobre todo en su comportamiento estándar, en que dejaban pasar, según se conectaran, la corriente solo en un sentido determinado. Si los conectábamos en polarización directa, tal como muestra esta gráfica, dejaban pasar la corriente, y si los conectábamos en polarización inversa, ¿de acuerdo?, no dejaban pasar la corriente. Ese era el comportamiento, digamos, básico de los diodos. También comentamos lo que eran los transistores, ¿de acuerdo? Lo que eran los transistores, sobre todo los transistores polares, NPN o PNP, formados con una especie de sándwich, ¿de acuerdo?, de semiconductores de dos tipos diferentes, donde la parte de medio es diferente a la de los extremos, y comentamos cómo su principal utilidad dentro de electrónica analógica era su utilización como amplificadores, ya que permitían controlar una corriente de salida utilizando una baja corriente de entrada. ¿De acuerdo? La utilización o los componentes básicos, diodos y transistores, el primero que permite el paso de la corriente en un sentido sí, en otro no, y los transistores, que también los comentamos, y su uso como amplificadores, sobre todo en electrónica analógica. En electrónica digital se utilizan más bien como conmutadores. Recordemos, bien, o dejan pasar o no dejan pasar la corriente. Y a ese respecto, pues teníais ya un pequeño ejercicio puntuable, que recuerdo era este de aquí, que era una hoja de especificaciones técnicas de un transistor tipo NPN, y de lo que se trataba era de que le echáis un vistazo a esta hoja de especificaciones, identificaseis, ¿de acuerdo?, pues un poco qué magnitudes nos están apareciendo ahí, de qué aparato estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de un transistor tipo NPN, ¿de acuerdo?, que se utiliza como amplificador, tiene por lo tanto 3 conexiones. Aquí venía una serie de códigos que son como una especie de matrícula que caracterizan cada transistor y sus características. Se puede buscar estos códigos y obtendréis la información completa de esos transistores. Teníais una parte de la tabla de especificaciones. Pues se trata de comentar qué nos está diciendo aquí y qué reflejan esos datos. Como veis, pues una vez localizado que tenemos un transistor con su correspondiente representación, con su colector, con su base y con su emisor, vemos aquí que nos da unas magnitudes que son los maximum ratings, valores máximos, ¿de acuerdo?, de diferentes magnitudes, según sea el tipo de transistor, el BC546, el BC547 o el BC548, nos da una serie de magnitudes en voltios, que son voltajes, ¿de acuerdo?, máximos voltajes que seguramente, por ejemplo, aquí tenemos colector y emisor, 65 voltios, pues seguramente esta magnitud quiere decir que es el voltaje máximo que podemos, con el cual podemos alimentar o podemos colocar entre el emisor y el colector de este transistor. La máxima corriente del colector en miliamperios y otras magnitudes que os invito a que intentéis buscando o leyendo, intentéis interpretar y, por supuesto, si tenéis alguna duda al respecto, preguntar. Esto es lo que hicimos la semana pasada. Siguiente apartado, pues nos habla de el uso de circuitos con diodos, sobre todo de su uso más importante. Los diodos, ¿de acuerdo?, se utilizan sobre todo para fabricar rectificadores.
Como sabéis, la mayoría de dispositivos electrónicos funcionan con corriente continua. Por ejemplo, vuestro ordenador, vuestro móvil, vuestra tablet. Pero la corriente que nos llega a las casas es alterna. Y todos enchufamos nuestro móvil, nuestra tablet, le enchufamos pues una cosa parecida a esta. ¿De acuerdo? Parecida a esta. El cargador del móvil. Bien, esto de aquí hace varias cosas. ¿De acuerdo? Daros cuenta que esto de aquí le entra una corriente, esto está conectado al enchufe, mi enchufe de casa, le entra una corriente alterna de 220 voltios. ¿De acuerdo? Le entra una corriente alterna de 220 voltios. Y por aquí, que va enchufado al ordenador, sale una corriente continua de 19 voltios. De 19 voltios. ¿De acuerdo? Esto que vulgarmente llamamos el alimentador o el cargador del móvil o el cargador del ordenador. ¿De acuerdo? Bien. Esto de aquí es lo que se llama, de forma formal, una fuente de alimentación. Una fuente de alimentación, ¿de acuerdo?, que suministra corriente continua y que la obtiene a partir de corriente alterna. Por lo tanto, este aparato de aquí tiene que hacer varias cosas. Lo primero que tiene que hacer es, o lo segundo, ya veremos, pero tiene que hacer varias cosas. Una de ellas es transformar la corriente alterna en corriente continua, porque los aparatos electrónicos funcionan en corriente continua. Transformar la corriente alterna en corriente continua. A eso se le llama rectificar. Eso es un rectificador. Aquí dentro, una parte de este aparato contiene un rectificador, que es lo que transforma la corriente alterna y la corriente continua. Pero además tiene que hacer otra cosa, porque esto tiene 220 voltios y aquí salen 19 voltios. Tiene que disminuir el voltaje de la corriente. Eso lo realiza utilizando un transformador. Por tanto, aquí dentro, básicamente, esto que es una fuente de alimentación que proporciona una corriente continua de un voltaje determinado, tiene por una parte un transformador, primero, que disminuye el voltaje de la corriente que le entran 220 voltios, lo disminuye a 19 voltios, para aclararnos y simplificando, y lo realiza a través de un aparato que se llama transformador. Un transformador es un aparato que transforma una corriente alterna de un voltaje a otro. Pues primero nos encontramos con un transformador que hace que los 220 voltios de entrada se transformen en 19 de corriente alterna y después, posteriormente, encontramos un rectificador que lo que hace es transformar esa corriente alterna en corriente continua. Y todo junto se llama fuente de alimentación o fuente de potencia, porque es un aparato que produce tensión continua. Parte transformador, parte rectificador. Transformador cambia el voltaje de la corriente alterna, rectificador transforma la corriente alterna en corriente continua. Y los rectificadores, aquí dentro por supuesto hay resistencias, hay condensadores, etcétera, etcétera, etcétera. Y los rectificadores se construyen básicamente con diodos. Esa es una de las mayores utilidades de los diodos. La construcción de rectificadores. ¿Por qué? Porque los diodos dejan pasar solo la corriente, ¿de acuerdo?, que va en un sentido. Recordad que la corriente alterna era una corriente oscilatoria, una corriente que iba vibrando. La corriente alterna que tenemos en los enchufes de las casas tiene 220 voltios y una frecuencia de 50 Hz. Una frecuencia de 50 Hz. Por lo tanto, esa corriente, digamos que va, porque es una corriente alterna, va siendo positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa, positiva, negativa. Entre más 220 y menos 220 voltios.
Si a esa corriente que representa esta gráfica, acostumbremos a reconocer los símbolos, esta corriente alterna, esto le conectamos un diodo, ¿de acuerdo? Solo dejará pasar la corriente positiva. Y tendremos una especie de corriente continua, aún no la que deseamos, pero ya no tendremos corriente que va más, menos, sino siempre corriente positiva. Esto es lo que se llama un rectificador de media onda. Simplemente conectar la fuente de alterna a un diodo. Veréis que siempre hay una resistencia. Cualquier aparato eléctrico se le conectan lo que se llama resistencias de carga de donde se toma la salida. Por tanto, con un diodo podemos transformar la corriente alterna en continua. ¿De acuerdo? Ahora bien, la corriente continua que nos interesa no queremos que varíe su voltaje, queremos que tenga un voltaje constante. Para ello, ¿de acuerdo?, se colocan varios diodos. Se colocan circuitos que contengan varios diodos que permitan, por ejemplo, transformar la corriente negativa en positiva y tener una salida completamente positiva. ¿De acuerdo? Bien. Y, por último, a los diodos se conecta un filtro. Recordad que acabamos el tema hablando de los filtros. ¿De acuerdo? Un filtro, veis, un condensador y una resistencia. El condensador se carga, ¿de acuerdo? El condensador se carga y cuando baja la tensión, el condensador se descarga y va rellenando esos huecos. Con lo cual tendremos ya pues una especie de aparato, que es un rectificador, que nos permite transformar la corriente alterna en más o menos una corriente continua con un voltaje constante. ¿Cómo? Lo básico, utilizando diodos. Cuando veáis un circuito que enchufa diodos a una corriente alterna es porque seguramente es un rectificador. Enchufando diodos que deje pasar solo la corriente positiva y no la negativa. Y después conectando filtros, básicamente formado por condensadores y resistencias, para cuando se descargue ese condensador rellenar el hueco y de manera que la corriente pueda ser más o menos constante. Como siempre tenéis simulaciones donde podéis comprobar el funcionamiento de este tipo de circuitos. Por ejemplo, a ver si arranca. Aquí tenéis un circuito con una corriente alterna que, como veis, va en un sentido y después quiere ir en el otro sentido. Una corriente alterna, positiva, negativa, pero el diodo, conectado en polarización directa, solo deja pasar la corriente positiva. Y por supuesto tenemos una carga de salida de donde tomaríamos esa corriente. Aquí tenéis ¿de acuerdo? Lo que se llama un rectificador de onda completa. Normalmente se construyen de esta manera, con 4 diodos. ¿De acuerdo? Y la corriente de entrada, como veis, es oscilante, positiva, negativa, pero la corriente de salida solo circula en un sentido. Hemos transformado alterna en continua. Lo que nos falta es que esta continua tenga siempre el mismo valor. Y por lo tanto aquí a la salida lo que se suele conectar es el condensador y una resistencia para que el condensador, una vez cargado, se descargue y vaya rellenando
estos huecos que quedan entre los picos y transformar esta corriente, que es continua pero variable en el tiempo, en una corriente constante. Como he dicho, este tipo de construcciones, este tipo de circuitos, como veis, corriente alterna, diodos, posteriormente condensador y resistencia, constituyen un rectificador. Transforma la corriente alterna en corriente continua. Lo importante, saber lo que es un rectificador, saber qué es lo que hace, que transforma corriente alterna en corriente continua, y saber distinguir más o menos cómo está construido. A la corriente alterna se conectan diodos que transforman la alterna en continua, y a esa salida se conectan filtros, condensador y resistencia, para convertir esa corriente continua pero no constante en una corriente constante. He dicho además que antes de rectificar la corriente, antes de transformar la corriente alterna en corriente continua, seguramente se necesita cambiar su voltaje. Para ello se utilizan transformadores. ¿De acuerdo? ¿Qué es importante? Saber que un transformador, normalmente es un aparato pesado, formado por hierro, con embobinados, pero que se representa de esta manera, no transforma la corriente alterna en continua, sino que lo que hace es cambiar la corriente alterna, cambiar su voltaje. Por eso, si vais a la página anterior, veréis, por ejemplo, este circuito. Este circuito, ¿esto qué tiene? Bien, vamos a ver. Tiene este símbolo, que es un transformador. ¿De acuerdo? Es un transformador. Por lo tanto, tomará corriente alterna y cambiará su voltaje. Después del transformador, ¿qué tenemos? Diodos y una resistencia de carga. Por lo tanto, esto de aquí será un rectificador. Primero, con el transformador cambiamos el voltaje de la corriente, después con el rectificador transformamos la corriente alterna en continua. Y si aquí añadimos un condensador y una resistencia, un filtro, transformamos la corriente continua pero variable en el tiempo, ¿de acuerdo?, en una corriente constante. Y en conjunto lo que tendremos es esto de aquí. Una fuente de potencia o fuente de alimentación. Toma una corriente alterna de 220 voltios, pasa por un transformador, que la transforma en corriente alterna de 19 voltios, pasa por un circuito donde hay diodos, que convierte la corriente alterna en continua, y después pasa por una serie de filtros, hechos básicamente de resistencias y de condensadores, para que esa corriente continua sea básicamente constante en el tiempo, y en conjunto forman una fuente de alimentación. ¿De acuerdo? Se trata de que sepamos identificar esos componentes. Hemos visto la función del transformador y hemos visto cómo vamos representando los circuitos con símbolos, los diferentes componentes. Ya lo hemos utilizado en el primer tema. Sí que creo que es conveniente que por lo menos cuando veáis un circuito sepáis identificar cuáles son sus componentes y después, conforme los veáis, pues sepáis un poco discutir o deducir qué está haciendo cada cosa. Hemos dicho que veremos después cómo un transistor normalmente se utiliza como amplificador. Por lo tanto, cuando veamos transistores, tal vez es que estemos haciendo amplificación. Que un diodo deja pasar la corriente solo en un sentido o en otro. Pues cuando vemos el símbolo de diodos, por ahí a lo mejor hay una rectificación de corriente. Que un transformador transforma una corriente alterna de un voltaje en otro. Pues cuando veamos un transformador, saber identificar que estamos cambiando la corriente de un voltaje en otro. Aquí tenéis un enlace donde os lleva a una hoja, pues, donde están pues, todos los símbolos eléctricos tal como se representan.
Hay muchísimos. Obviamente no quiero que esto os lo aprendáis de memoria, pero sí que le vayáis echando un vistazo, ¿de acuerdo? Para que a medida que avancemos en el curso, pues acostumbrarnos a saber identificar, cuando veamos un circuito, qué componentes lo incluyen. Hay muchos que no vamos a utilizar en absoluto, bueno, pero tenéis ahí la referencia. También tenéis un enlace que os lleva a un programa simulador de circuitos. Hemos utilizado uno bastante sencillo, ¿de acuerdo? En el primer tema. Este simulador de circuitos es un poco más completo, no necesariamente más complejo de utilizar, pero bueno, dejo como opción abierta que le echéis un vistazo, que los descarguéis y que a lo mejor lo utilicéis para intentar dibujar los mismos circuitos que hemos utilizado en el bloque 1. Y si lo conseguís o lo intentáis, me lo, de acuerdo, presentéis como parte de vuestro portafolio. Cualquier pregunta me la consultáis y tal vez posteriormente, si tenemos más tiempo, le echaremos un vistazo. Y de momento, pues después de ver esta introducción a circuitos con diodos, lo que tenéis aquí, el ejercicio puntuable 2, es que echéis un vistazo a este circuito y identifiquéis o intentéis discutir esto qué hace. Como podéis suponer, hace básicamente lo que acabamos de comentar. Primero que digáis pues, cuáles son sus componentes individuales. Hombre, pues estos son 4 diodos. Esto es un diodo, aunque tiene un dibujito un poco diferente. Esto es un condensador, esto es una resistencia, esto es una bobina. ¿Y qué hace cada cosa junto? Hombre, pues aquí, ¿esto de aquí qué es? Este símbolo de 2 bobinas enfrentadas, ¿qué es? ¿Qué hace esto? Y después, ¿qué tenemos? Diodos. ¿Y qué hemos comentado que hacen diodos que estén juntos? Y después del diodo, ¿qué tenemos? Un filtro, una resistencia y un condensador. ¿De acuerdo? Y después aparece un diodo aquí, un poco especial que ya comentaremos. ¿De acuerdo? ¿Qué tipo de aparato representa este esquema básico? ¿Qué elementos tiene? ¿Qué hace cada parte del circuito? ¿Qué hace? ¿Qué hace esta parte? ¿Qué hace esta parte? ¿Qué hace esta parte? Y al final, ¿qué tenemos? ¿De acuerdo? Bien, lo dejo ahí. Y te echan, ya sé que vienen vacaciones, felices fiestas, por supuesto, que además después de vacaciones tenéis los exámenes de las otras asignaturas, pero bien, no está de más que continuéis, como habéis hecho hasta ahora la inmensa mayoría, y me alegro, pues ir intentando siguiendo la asignatura al día y ir echando un vistazo al bloque, a los contenidos y a los ejercicios puntuables, ¿de acuerdo? Para ver si lo podéis solucionar o si tenéis alguna duda al respecto, ir solucionándola bien directamente a través de los foros o en futuras videotutorías. De acuerdo, hasta la próxima.